Hola amigos del fútbol, ¿cómo están? Hoy les quiero hablar sobre el fútbol femenino en Argentina para dar mi apoyo y mi punto de vista para que la cultura nuestra pueda darle más, se dé a conocer más cada día, aunque sea profesional en nuestra liga argentina, pueda hacerse más conocido, ¿no? En las redes sociales, en varios medios de comunicación, también en la televisión, la radio, bueno, que se pueda hablar sobre este tema y que puedan estar en igualdad de condiciones que los varones, ¿no? Que podamos, que haya una igualdad entre ellos para que la pasión no solamente sea nuestra Argentina para nuestro fútbol masculino, sino también para el femenino, para que haya una pasión igualitaria entre todos y que podamos ayudarlos a que puedan hacerse conocidos, a poder tener un proyecto bueno para todas las, desde que empiecen desde temprana edad también, un futuro mejor para que puedan también estemos más atentos a que podamos darles también un merecimiento, ¿no? Sería muy importante para nuestra sociedad y cultura de nuestro país, así que bueno, vamos a explicar cada ítem que voy a dar a continuación para que podamos explayarnos en cada tema que vamos a estar hablando, así que bueno, vamos a comenzar. Primero quiero hablar sobre una breve historia, después los prejuicios culturales y vamos a ver los primeros registros en la época pre-AFA desde la década del 1950 hasta la década de 1980. Después vamos a hablar de la era amateur de AFA, la profesionalización, la actualidad de la selección argentina, del fútbol femenino y la lucha por la igualdad. Vamos a ir uno por uno explicando para que podamos meternos ya de lleno en el tema que les quiero hablar y que sea útil y que les guste, que es lo más importante. Primero que nada, vamos a hablar de los prejuicios culturales que hubo durante hace mucho tiempo. Bueno, como podemos ver, los prejuicios contra el fútbol como una actividad de mujeres no son exclusivos del país y han estado presentes prácticamente desde los comienzos del deporte. Durante la época victoriana, vamos al pasado, cuando en Inglaterra comenzó la organización del fútbol moderno, las únicas actividades deportivas que se consideraban apropiadas para mujeres eran aquellas que podían practicarse con falda y corse, y de ser posible en ambientes privados podía ser. La participación femenina logró una mejor aceptación en deportes como tenis, golf, cricket, hockey, pero en el caso del fútbol, que ya entonces atraía una gran atención pública y que además requería una amplitud y libertad de movimiento en empezar a las piernas, no queda mucho margen para la tolerancia. El fútbol femenino se implicaba en temas controvertidos en la época, tales como la reforma de la vestimenta, la sexualidad, el concepto de mujer y las libertades. Otra argumentación usual para descalificar el fútbol femenino eran los posibles riesgos en la práctica de este deporte que puede tener para la capacidad reproductiva, y todo esto en el marco de una cultura que les adjudicaba la maternidad como la realización de sus vidas. Con ese mismo argumento fue que el fútbol femenino fue prohibido en 1921 en Inglaterra y 1940 en Brasil, en tanto que en Argentina la cantidad de embarazos también era un tema de preocupación la primera mitad del siglo XX, considerando que entre 1910 y 1930 la tasa de natalidad disminuyó un 54%. O sea que me parece muy aberrante el prejuicio que hubo en ese tiempo, porque la verdad me parece una discriminación, una desvalorización a la mujer de que no pueda hacer deporte. Me parece una locura pensar eso, que porque tienen que tener una maternidad en su casa y estar en la familia y no hacer otra cosa, me parece una falta de respeto a la otro género. Me parece algo muy aberrante y muy triste y muy machista también, me parece a mí. Me parece muy fuera de lugar. Creo que todos tenemos las mismas condiciones de realizar ciertas cosas, siendo hombre o mujer, cualquier género. Me parece que es medio aberrante y muy feo, digamos, podría decir muy malo para ese tiempo, ¿no? Ahora creo que se puede ser más normal. Creo que todos tenemos hacer lo mismo con igual condiciones, como todo ser humano, ¿no?
Pero bueno, es un tema que bueno, todavía cuesta, pero bueno, estaría bueno que en este tiempo ya se piense de esa manera, ¿no? Que sea más liberal. Vamos con la época pre-AFA, los primeros registros de cómo comenzó. El primer partido femenino del fútbol disputado en Argentina de que existe registró un 13 de octubre de 1903 en la antigua cancha de Onca entre dos equipos denominados Argentinas y Cosmopolitas. Asistieron al encuentro aproximadamente unas 6.000 personas. Los diarios La Vanguardia y La Crítica publicaron noticias sobre el evento. Además, los historiadores estadounidenses Brenda Elsey y Joshua Nadel contaron un artículo de la revista Frame Macho con fotografías de equipos de mujeres que aparecieron identificadas como integrantes del primer club femenino denominado Río de la Plata, en Buenos Aires de ese mismo año. Por aquellos tiempos, en el panorama internacional el fútbol femenino había adquirido una popularidad sin precedentes. Algunos años antes, en Inglaterra, las Dicker Ladies se habían convertido en la mayor atracción deportiva del país, y en Francia se inauguró en 1919 un campeonato nacional que se disputó en 1939, ya desde antes, desde el comienzo del fútbol femenino en lo que es en lo global, ¿no? Vamos a ver las décadas, cómo fue creciendo y cómo fue mejorando, ¿no? Vamos con la 1950. Los primeros registros mencionados anteriormente en las casas noticias que se tienen de esta década, existe un hueco en la historia que aún falta completar. La entrenadora Bettina Stagnieri conserva dos fotografías circa década de 1950 donde se ven mujeres jugando al fútbol. Una de ellas es la su madre, Nélida Zulma Beba González. Sila Sandoval, fundadora del Proyecto Menes, organización dedicada en construir y divulgar la historia del fútbol femenino en Argentina, mencionó en una entrevista un recorte de 1956 con registro más activo que actualmente posee ese archivo. En 1959, la revista Gales dedicó un destacado lugar en su portada a un partido de fútbol entre mujeres. En el interior del ejemplar, la nota titulada "Juegan, discuten y se van a las manos con los hombres" llevaba como epígrafe: la mujer invade el fútbol y da cuenta de un partido de beneficio en cancha de tiro entre un equipo de Barrio Parque de Ingeniero Maswich y otra del Club San Justo de Benavides. El título de la nota aludía a ciertos altercados que se produjeron entre las jugadoras. Fue aproximadamente a fines de esta década cuando comenzaron a su formación varias jugadores que se destacarían en los años siguientes, aquella que Sandoval denomina como la primera generación de pioneras de ese año del fútbol, ¿no? Década de 1960. Bueno, en la década de 1960 se disputaron varios partidos de fútbol femenino entre clubes. Existe registro fílmico de un encuentro jugado en 1964 en la cancha de Tigre, y un año después se disputó en la cancha de Estudiantes un partido entre el Club Atlético Tigre y el Centro Cultural de Alberdi, que contó con una notable asistencia de público y una recaudación de 300.200 pesos. Tigre estaba considerado como uno de los mejores equipos femeninos de la época, y entre sus filas surgieron 5 de los jugadores de 1971 participaron del Mundial de México, como Gloria Betty García, Blanca Brucoli, Belén Bessi, Zulma Gómez y Zunilda Troncoso. El equipo de Alberdi se había iniciado en 1964 y 2 meses después, antes del partido frente a Tigre, había realizado un partido de exhibición en cancha del Belgrano de Coronel Moldes con una recaudación de 61.800 pesos. Mercedes Luna, quien apodaban Pelé, era la principal figura del equipo de Alberdi. Década de 1970, principios de la década de 1970, solo unas pocas instituciones de la ciudad de Buenos Aires aceptaban mujeres futbolistas. Entre las opciones disponibles estaban los clubes Pirani, Excursionistas, Universitario y All Boys. Simultáneamente, en otras partes del país se realizaban partidos de exhibición y giras de equipos femeninos, las cuales estaban organizados por empresarios que cobraban por la entrada. En ocasión de la segunda edición de la Copa Mundial Femenina, y ante la falta de impulso oficial, se formó una selección de jugadores que representó a Argentina en la Copa Mundial Femenina de 1971, obteniendo el 4.º puesto.
En 2019 se designó el 21 de agosto como el Día de las Futbolistas en conmemoración de los 4 años marcados por Elba Selva en el partido frente a la Inglaterra durante el certamen. En 1978 se realizó un torneo metropolitano de un mes de duración que fue ganado por Racing Club. Uno de los equipos participantes, además del ya mencionado campeón, fueron Yupanqui, Excursionista Minué y San Fernando. El plantel de Racing se encontraba 3 jugadores que habían sido mundialistas en 1971, Gloria Betty García, Marta Soler y Virginia Cataño. Las condiciones de juego eran en general precarias, a veces jugaban en cancha de tierra, en ocasiones se alquiló la improvisación de arcos y la mayoría de los futbolistas usaban zapatillas, salvo los mundialistas, quienes se le habían obsequiado botines. 1980. Entre 1985 y 1986, la subcomisión de damas del Club Independiente de San Alberto Ituzaingó organizó una serie de campeonatos de encuentros amistosos de fútbol femenino. Unos partidos con mayor difusión pública fue el que disputaron en abril en 1986 los equipos femeninos Independiente, San Alberto y Defensores de Loma de Zamora, como preliminar del encuentro masculino entre Deportivo Morón y Argentino. En 1986, con Doña Tota, madre de Maradona, como madrina de honor, se creó la Asociación Argentina de Fútbol Femenino, agrupación independiente de la AFA, que organizaría campeonatos metropolitanos que, a pesar de carácter amateur, llegaría incluso a financiar viajes para disputar partidos internacionales. Nils Altuna era la presidenta y el principal impulsor de la asociación. Los torneos locales llevaron la denominación Femigol y Yupanqui fue el campeón y gran dominador de los mismos hasta 1991, año en que comenzaron los campeonatos de AFA y en que la AAFF desapareció como institución independiente al ser absorbida por la organización oficial. Era amateur de AFA. A mediados de la década de 1980, la FIFA había tomado la determinación de impulsar al fútbol femenino y como parte de ese proceso en 1991 se disputaron la primera Copa Mundial Femenina en China y el primer Campeonato Sudamericano Femenino en Brasil. Fue en ese marco que el 27 de octubre de 1991 comenzó el primer torneo oficial de fútbol femenino en Argentina, organizado por la AFA, conocido como Campeonato de Fútbol Femenino. Ese torneo contó con una participación de 8 equipos y dio como ganador al Club Atlético River Plate. La segunda edición del torneo fue ganada por Boca Juniors y luego River consiguió una seguilla de 5 campeonatos consecutivos. El técnico de River era Coco Torres, quien al mismo tiempo se desempeñaba como el director técnico de la selección femenina de fútbol en Argentina y disputó su primer partido oficial en 1993. En 1997 ocurrió un notable aumento en el número de clubes inscritos al torneo, de solo 9 equipos que habían participado. De la edición anterior la cifra se incrementó a 22 y para 1998 la cantidad de equipos participantes subió a 36 por la AFA, que la AFA debió reformar el torneo dividiéndolo en grupos. En aquel año hubo equipos como Saltemmo que participaron por única vez en su historia. Por aquellos tiempos los partidos más destacados eran transmitidos por el canal de cable Siempre Mujer y el arquero Huicochea oficiaba de comentarista. En 2000 se disputó un campeonato sudamericano de clubes en Perú que contó con la participación de los equipos argentinos River y Banfield. Si bien no fue un torneo oficial, en el mismo participaron varios equipos campeones de Sudamérica y podrían considerarse un precedente de lo que luego será la Copa Libertadores Femenina. River Plate y Boca Juniors alternaron el primer puesto de la competición local durante 17 años. Recién en 2008 se consagra San Lorenzo, que clasifica la primera edición de la Copa Libertadores de América Femenina. En 2011 se permitió la participación de clubes que no estén afiliados directamente a la Asociación del Fútbol Argentino. En 2015 se creó la segunda división. Bueno, seguimos con la profesionalización y la actualidad. Bueno, seguimos. Macarena Sánchez, futbolista guayurquiza, fue la principal impulsora del proyecto de profesionalización y visibilidad del fútbol femenino argentino. Tuvo inconvenientes con la dirigencia tras manifestar su opinión de un trato más justo para con las futbolistas y ha recibido amenazas a través de las redes sociales. El 16 de marzo de 2019 se oficializó la profesionalización del fútbol femenino en Argentina. Se definió un mínimo de 8 futbolistas contratados por club y un salario de 15.000 pesos, equivalente a un contrato de primera C masculino.
Este anuncio no contempla a los clubes del interior que continúan jugando de manera amateur. Complementariamente, al inicio del profesionalismo en noviembre de 2019, comenzó a disputarse por primera vez el campeonato femenino de reserva. Según AFA, la iniciativa tiene la intención de fomentar la formación de jóvenes futbolistas. A su vez, desde 2019 se disputa el torneo Rexona de Primera A del fútbol femenino, en el que juegan los siguientes equipos: Boca Juniors, San Lorenzo de Almagro, Guayurquiza, River Plate, Rosario Central, Gimnasia Esgrima La Plata, Racing Club, Estudiantes, Independiente, Lanús Excursionistas, Platense, Huracán, Defensor del Belgrano, El Porvenir y Villa San Carlos. Actualidad, gente. En los últimos años Guayurquiza ha crecido como uno de los referentes del fútbol femenino, estando a la par de Boca y River en materia de torneos ganados y jugadores convocados a la selección. Otros clubes como Racing, Gimnasia La Plata, San Lorenzo, Talleres, Platense, Independiente han aportado más oportunidades de futbolistas a los seleccionados de todas las categorías. Hasta ahora ningún club directamente afiliado a la AFA ha podido participar de los torneos oficiales. Ningún equipo argentino logró llegar a la final de la Copa Libertadores, que aún existe una marcada diferencia entre los clubes de capital federal, especialmente Boca y River, con el resto del equipo del país. Hoy en día existe la Asociación Peñera del Fútbol Femenino, fundada por Lucila Sandoval, que se encarga de promover esta actividad en todo el país. Según un informe del Congreso Internacional de Fútbol, el fútbol femenino fue la actividad deportiva con mayor crecimiento a nivel mundial durante la década de 2010. Por su parte, la Asociación Femenina de Fútbol Argentino estima que alrededor de 1 millón de mujeres practiquen la disciplina en el territorio nacional. También ha habido un notable aumento en la apertura de escuelas de fútbol femenino. Solamente en la ciudad de Buenos Aires habrá más de 50, mientras que en el conurbano bonaerense superarían las 100. El rango de edad de las mujeres que acuden a estos establecimientos oscilaría mayormente entre los 4 y los 40 años. Vamos con la selección argentina. En 1971, como hemos dicho, la selección argentina participa por primera vez en un mundial de fútbol. Esa vez los 17 jugadores viajaron a México sin botines médico-masajistas ni entradas. Se ubicaron en la cuarta posición, habiendo ganado un solo partido. En lo que fue la mejor época en cuanto a resultados deportivos, quien participó en el Campeonato Sudamericano Femenino 2003, teniendo el segundo lugar y la clasificación por primera vez en la historia de la Copa Mundial Femenina de Fútbol en 2003. También obtuvo la clasificación en los Juegos Panamericanos 2003, a lo cual accedían en ese momento los 6 mejores selecciones del continente. En el Campeonato Sudamericano Femenino 2006, Argentina conquistó el primer lugar, logró destronar a Brasil, que dominaba la escena sudamericana desde el inicio de competiciones internacionales organizadas por la Conmebol. Con ese primer puesto, Argentina logró un triunfo histórico, obtuvo la clasificación directa a la Copa Mundial Femenina de Fútbol 2007, clasificación por primera vez a los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y aseguró su participación en los Juegos Panamericanos 2007. Competición que en ese momento estaba reservada a los 10 juegos clasificados de todo el continente. Si bien Argentina en estas primeras citas mundialistas fue eliminada en primera ronda. Cabe destacar que solo participaron en dichas competencias 16 seleccionados de todo el mundo. En septiembre de 2017, jugadores de la selección argentina realizaron un paro para reclamar derecho a la utilización del periodo de Seiza, un aumento en los viáticos. Pero el Mundial Femenino 2018, la Unión Libero se descargó en Twitter por la presentación de la camiseta que fue realizada por un modelo. Copa América 2018, finalizaron tercera clasificada así el repechaje por un lugar mundial. Soledad Jane fue la goleadora de la selección en el torneo. Durante ese campeonato se repitieron los reclamos, esta vez posando con una mano en la oreja durante la foto institucional, en referencia a lo que no estaban siendo escuchadas, para pedir por viático, indumentaria y mejoras en las retribuciones económicas. En junio de 2019 la selección jugó nuevamente la Copa del Mundo después de 12 años sin clasificar. En los Juegos Panamericanos de Lima 2019, la selección argentina de fútbol femenino obtenió su primera medalla en Juegos Olímpicos, convirtiéndose en un hecho histórico para la disciplina. Bueno, y por último, la lucha por la igualdad. Con el objetivo de visibilizar la desigualdad de derechos por los que pasan las mujeres que se dedican a este deporte, jugadores pertenecientes a distintos clubes organizaron el colectivo Pibas con Pelotas. El primer encuentro se realizó en octubre de 2019 en el barrio de San Telmo, para hacer el reclamo, ¿no?
Además, en septiembre de 2019 se realizó el primer congreso de lecturas técnicas en Argentina organizado de forma conjunta por la Asociación Técnica de Fútbol Argentino y la Liga Santafesina de Fútbol. Y el 12 de agosto de 2020 la Asociación de Fútbol Argentino, desde su Comisión de Desarrollo con la participación del Departamento Médico de la AFA, realizó el primer encuentro internacional de medicina deportiva para el fútbol femenino, dirigida a profesionales en medicina deportiva y ciencias aplicadas al fútbol femenino. Bueno, gente, para ir cerrando esta gran información, quería decirles que, bueno, al final estaría bueno que haya una igualdad para todos, ¿no? Y eso es lo que hay que apoyar y darle hincapié, ¿no?, al fútbol femenino más que nunca. Sí, bueno, por eso es muy importante que la lucha por la igualdad, permanentemente hacer congresos, moverse para que el fútbol femenino crezca cada día y que sea más pasional que el de hombres, que cada vez se vea más y que se valore más. Eso es lo más importante a destacar, ¿no?, como cierre. Así que bueno, vamos para adelante, dándole lo mejor para que puedan seguir avanzando y que sean más conocidas aún más. Así que bueno, gente, les mando un abrazo grande, una bendecida semana para todos y que cada día estén bien. Les mando un saludo enorme, gente. Chao, chao.